bienvenidos al ciclo de charlas de actualización de enfermedades de notificación obligatoria. El día de hoy la charla es actualización de tuberculosis, ¿sí? Y la organizamos desde la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. Bueno, mi nombre es Alejandra Muñoz, soy subsecretaria de la Secretaría de Extensión de esta facultad y nos acompañan el día de hoy la doctora Soledad Barandiarán y el doctor Bernardo Alonso. Bueno, los voy a presentar a cada uno. La doctora Soledad Barandiarán es investigadora adjunta del CONICET, es miembro del Instituto de Investigaciones en Producción Animal, es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y es miembro de la Comisión Científica de Micobacterias. El doctor Bernardo Alonso es veterinario a cargo del Departamento de Micobacterias de la Dirección de Laboratorios de DILAB, SENASA, y es miembro de la Comisión Científica de Micobacterias, también igual que la doctora Soledad, y referente de la OMSA de tuberculosis bovina y paratuberculosis. Bueno, bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar acá, y bueno, los dejo para realizar la presentación. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Bueno, si les parece, yo voy a empezar yo. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, la presentación. Lo que yo intento hablar ahora es de un poquito la situación de la tuberculosis en los mamíferos. Yo, como muy bien dijo Alejandra, yo soy Bernardo Alonso. Estoy hablando desde el DILAB, acá en la localidad de Martínez, en provincia de Buenos Aires, del laboratorio central de SENASA. Bueno, yo siempre, disculpen para los que ya lo vieron, pero yo siempre empiezo las presentaciones un poco para romper el hielo con estas fotos que son de, bueno, de tuberculosis, de hallazgos en matadero. Un poco acá se ve un cultivo de Mycobacterium bovis, algún Nielsen, y esta foto que es una institucional de SENASA, que siempre la pongo porque acá, si me ven acá, estoy trabajando en la mesada, hace muchos años, vengo a ser yo. Y acá en alguna época estaba mi auto también, que en esa época tenía un Renault 9. Esta es la entrada vieja al laboratorio, en Martínez, como les comenté, en la provincia de Buenos Aires, sobre la calle Fleming. Ahora estamos en una entrada, se hizo unas remodelaciones al edificio. La verdad que es un edificio de primer nivel. Por supuesto que están todos invitados a visitarnos cuando lo consideren. En el mismo predio, pero se entra por una calle lateral. Lo que yo les iba a hablar de tuberculosis bovina, en verdad es un poco tuberculosis mamífera. Ahora hay un concepto que se está cambiando. La definición no voy a profundizar porque son cosas que se pueden encontrar en cualquier libro. Estamos hablando de una enfermedad crónica, consuntiva, que afecta principalmente a los mamíferos. En la etiología es el MTBC complex, más allá del M. bovis. El MTBC complex es un conjunto de bacterias que están relacionadas. Entre ellas encontramos el MTBC, por ejemplo, que es la que afecta a tuberculosis principalmente en el humano, el M. bovis, que es en general la que afecta al bovino, el M. africanum, el M. caprae y otras micobacterias, todas muy relacionadas. En verdad, estos son más que primos, son casi hermanos gemelos, tienen un 99,9% de homología genética, con algunas características que las hacen particularmente distinguibles unas de las otras. Pero a los fines de definición, OMSA, lo que anteriormente era OIE, está definiendo como tuberculosis de los mamíferos. En verdad, la diferencia entre, por ejemplo, M. bovis y M. caprae se produce en los últimos años con el mejoramiento de técnicas moleculares. Siempre se consideraron que era la misma cepa. Y bueno, y el M. africanum es una mezcla entre MTBC y M. bovis. Es decir, lo que quiero decir es que son bacterias muy, muy relacionadas unas de otras. Las características de la gente, bueno, de vuelta, se puede encontrar en cualquier libro. No quiero profundizar en este tema tampoco. Son bacilos de 2 a 6 micras de largo, ácido alcohol resistentes, con una característica pared celular compuesta por ácidos micólicos, etcétera, etcétera. Lo que yo les quería comentar un poco también es la situación mundial de la TBC bovina, y después vamos a pasar a una situación particular de qué se está haciendo en la Argentina, cómo estamos parados, dónde estamos ubicados, ¿no? Si nosotros consideramos más o menos una población mundial de 1.000 millones de cabezas de bovinos, podemos
definirlo groseramente en tres tercios. Va a haber países con la situación bajo control o libres, con menor del 0,5%, que es un tercio de la población. Países de baja prevalencia, que traen entre el 0,5 y 10%, con un tercio, el otro tercio, y países de alta prevalencia con mayor del 10%, que es el último tercio de la población. En tuberculosis bovina se considera un país con un buen control, un menor del 0,5% de prevalencia, ¿no? Prevalencia aparente, como después vamos a ver. Entre una prevalencia media es entre el 0,5 y el 10%, y una prevalencia alta mayor del 10%. Acá hay un pequeño mapa donde se muestra un poco, es una enfermedad de denuncia obligatoria ante la OMSA, un mapa donde se muestra un poco las características y las prevalencias que hay en distintos países. Como ven, en general en países con buen poder adquisitivo, de primer mundo, la situación estaría un poco más controlada, y en algunos países directamente no hay notificación. Como ejemplo, en Europa, por ejemplo, hay 17 estados oficialmente libres, 11 de ellos no son libres, pero tienen zonas libres, como Italia, España, UK y Portugal. En América se puede hablar de países prácticamente libres, Canadá y Estados Unidos. Les quedan algunos pequeños focos, sobre todo en fauna silvestre. Cuba también trabajó y trabaja muy bien el tema de la tuberculosis bovina, con prevalencias muy, muy bajas o prácticamente libre. Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Australia es un ejemplo de la eficacia y la certeza en la lucha contra la tuberculosis bovina. También con la ventaja de ser una isla, de ser una población controlada, etc. Nueva Zelanda también, donde es prácticamente libre. Nueva Zelanda partió de unas prevalencias altas y con muchos trabajos, sobre todo en las últimas 2 décadas. Yo creo que según los últimos reportes tienen alrededor de 45 granjas, ellos les llaman granjas a los establecimientos con ganado, granjas positivas. O sea, es como que le falta el último escopetazo para ser totalmente libres. Y en África, en general todo África son países de muy alta prevalencia, pero por ahí se destaca un poco Sudáfrica con una prevalencia más baja. Este es un poquito un gráfico de las prevalencias en estos países de Europa que estábamos hablando. Lo puse específicamente para mostrar un ejemplo de fallas en los sistemas de control, como es el Reino Unido, donde en todo el mundo se lo considera un ejemplo del fracaso en la lucha de esta enfermedad. ¿Mm? Esto sucedió, el Reino Unido tenía la enfermedad más o menos controlada hasta principios de los 90 o al año 2000, y bueno, con el advenimiento de la vaca loca y los movimientos de Hacienda que hubo en esa época, la enfermedad se le disparó y ahora ya se está considerada incontrolable. ¿Mm? Tienen algunas ventajas como todos los países, tienen una fauna silvestre que no ayuda mucho, protegida por la ley, que aparentemente sería el principal reservorio. ¿Mm? Y después, dentro mismo de todo el Reino Unido, tienen distintas zonas, unas zonificaciones con zonas de muy alta prevalencia, baja prevalencia, y hasta incluso alguna zona casi libre, que es lo que usan para favorecer los movimientos y para permitir el movimiento dentro de la isla. Pero bueno, ¿cuál es la situación en la República Argentina? ¿Mm? Este es un poquito un gráfico más o menos para acordarnos un poco cómo es la distribución bovina en la República Argentina. Todos tenemos la idea que la principal cantidad de bovino está en la pampa húmeda, como marca muy bien este gráfico acá. Y acá al costado tenemos más o menos estos son datos del año pasado, del 24, pero vemos más o menos que alrededor de 50 millones de cabezas, como lo que ya todos suponemos, la mayor cantidad de animales en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y La Pampa, ¿no? Ahí el núcleo principal ganadero. Lo que no quiere decir que la enfermedad no esté distribuida por todo el país, excepto en la isla de Tierra del Fuego, donde es considerado libre, ¿no? Y esto es muy importante en tuberculosis, porque
lo que se ve, no solamente acá, sino en todo el mundo, es que hay una distribución muy despareja entre lo que es ganado de leche y ganado de carne. De vuelta, ganado de carne distribuido principalmente en pampa húmeda y también en zonas periféricas. La pampa húmeda, en cambio, el ganado de leche principalmente en el núcleo que es Santa Fe, Córdoba, oeste de Buenos Aires y abasto de Buenos Aires. Después vamos a ver una diapositiva posiblemente que nos muestra de dónde provienen las lesiones en faena, los hallazgos con lesiones visibles en faena, en los frigoríficos que reportan a SENASA, donde precisamente vemos que las manchas o los spots más claros están en toda esta zona, ¿no? La zona donde el ganado de leche es la actividad principal. El marco normativo en la cual se basa, perdón, el marco normativo en la cual se basa la lucha o el control de la tuberculosis en la República Argentina, la resolución 128 del 2012 de SENASA. Esta resolución se puede encontrar, por supuesto, está disponible en la página de Infoleg o en cualquier página de SENASA, la página web de SENASA. Y la idea principal de la resolución es alcanzar objetivos a través de formas graduales y regionalizadas, es decir, ir bajando la prevalencia hasta lograr un control que permita la erradicación. El objetivo de vuelta de este plan nacional es disminuir el impacto negativo que produce estas enfermedades en la producción, el comercio y la salud pública. Yo no lo nombré al principio, pero entre la introducción podríamos decir que el principal motivo o fundamento de los controles es la disminución en la producción que produce tener un rodeo infectado con Mycobacterium o con tuberculosis, las trabas en el comercio y la salud pública. El M. bovis es un agente zoonótico, como todos conocemos, más o menos en Argentina está estimado que un 2% de las tuberculosis humanas, acuérdense las tuberculosis humanas principalmente dadas por el MTBC o el M-tuberculosis, el primo hermano del M. bovis, el 2% de estos son causadas por M. bovis. Por supuesto, siempre relacionados, más o menos un 70% relacionados con actividad empleado de frigoríficos, 70%, y después el resto, por ahí con algunas condiciones de siempre personal relacionado con actividad ganadera. Un pequeño porcentaje, afortunadamente, desde que la Argentina es obligatorio la pasteurización, un pequeño porcentaje por vía de consumo de productos no pastorizados, y después veterinarios, carniceros y gente relacionada en definitiva con la actividad ganadera, ¿no? Entonces el objetivo de esta resolución es la reducción en la prevalencia de los predios infectados y por supuesto la identificación de los predios infectados. ¿Mm? Los puntos salientes de esta resolución, recordemos la 128 del 2012, es la inscripción de los rodeos, tiene como novedad, o tuvo como novedad, que es obligatorio para tambos y cabañas en bovinos, en cambio es voluntario para rodeos de cría y ciclo completo. Es decir, voluntario siempre que ese campo o ese establecimiento no haya tenido reportes de lesiones compatibles con tuberculosis en faena. ¿Mm? A partir de ahí, el campo se transforma en ese control tendría que ser obligatorio. ¿Mm? Y básicamente lo que dice la resolución es el saneamiento a través de pruebas tuberculínicas cada 60-90 días y eliminación de los reaccionantes. Es decir, en Argentina la estrategia principal es el test y sacrificio. Recordemos que no hay vacunación contra la tuberculosis bovina. La vacunación que en algunos lugares se está revalorizando, sobre todo con BCG, lo que hace es interferir con los test diagnósticos de reacción de hipersensibilidad retardada como la tuberculina. Pero esta resolución exige entonces para esos tambos y cabañas una tuberculinización cada 60-90 días hasta eliminar totalmente los reaccionantes. En tambos con 3 tuberculinizaciones negativas se obtiene el certificado de libre. En campos de cría con 2 certificaciones se obtiene el estatus de libre. ¿Mm?
Como novedad también, eso es otra cosa que ya comenté, que es obligatorio el saneamiento ante hallazgos de faena proveniente de vigilancia en frigoríficos o en mataderos. ¿Mm? Es obligatorio una recertificación anual de la totalidad del rodeo y también para campos que no son libres, pruebas previo a movimientos para exposiciones a otros campos libres o centros de genética. Entonces, de vuelta, los pilares de la resolución y del saneamiento y del control son saneamiento de predios positivos, diagnóstico a campo para lograr la certificación de libre, el control de movimientos, la vigilancia en faena, como les decía, trazabilidad, y por supuesto, esto se acompaña de otras legislaciones que exigen la identificación individual y después la necesidad y la obligatoriedad de tener un responsable sanitario, un veterinario responsable sanitario en los establecimientos. En la Argentina, como les decía, la principal prueba de diagnóstico es la tuberculina. Acá estamos viendo cómo se realiza una prueba tuberculínica una prueba tuberculínica anocaudal en el pliegue interno. También se puede usar la técnica de cervical simple o cervical comparada. Dentro de esas tuberculinas, para esta diapositiva que viene, bueno, como decía, perdón, los pilares de la resolución, entonces es el diagnóstico a campo, obligatorio para tambos y cabañas, la certificación de libre con 3 negativos, la certificación anual, la obligatoriedad de trabajar aquellos campos que tengan hallazgos en faena, aquellos campos de cría, ¿no? Que no están alcanzados como tambo o cabaña, ¿no? El único destino posible de los positivos en la faena dentro de 30 días del diagnóstico. Y por ahí una medida que está en discusión y que está en revisión es la posibilidad esta de acciones específicas en campos con altas prevalencias, como es la posibilidad de incorporar algún tambo sanitario que no corte el año productivo o la actividad productiva del establecimiento, y esos animales sí desde el tambo sanitario van con destino únicamente faena, cuando terminan su ciclo. Y después, por supuesto, la trazabilidad individual de cada animal, ¿no? Lo que les comentaba entonces, el campo obligatoriamente debe tener un responsable sanitario. Ese responsable sanitario debe ser un veterinario, para lo cual tiene que hacer una acreditación especial en tuberculosis. Estas acreditaciones son dictadas por los colegios veterinarios, por las facultades, con participación de SENASA en la parte legislativa, y lo que otorgan es un título de acreditación que permite al veterinario firmar esos certificados y firmar esas actas o esos saneamientos. Estas son datos del año pasado, más o menos hay 4.200 veterinarios inscriptos. Y esta diapositiva que les estoy presentando también es interesante porque muestra un poco la cantidad de PPDs, la cantidad de tuberculina presentada en la República Argentina a lo largo de los años. Nosotros estamos hablando de 50 millones de cabezas, más o menos, y si nos fijamos, hay alrededor de un promedio de 6 o 7 millones de dosis de tuberculina anuales aprobadas. ¿Mm? Los tambos más o menos tienen alrededor de 3.800.000 o 4 millones de cabezas bovinas. Nos estaría faltando entonces tuberculina o diagnóstico para esos otros 45 millones de cabezas de bovino. ¿Mm? Bueno, y un poco de aviar, que en verdad el aviar se usa como comparativa en la prueba cervical, campos muy específicos. En general es hecho por personal bastante especializado. Yo sinceramente no lo recomiendo hacer en campos endémicos. Trae más confusiones que otra cosa. La tuberculina aviar, la prueba comparativa se hace cuando se sospecha de alguna otra micobacteria diferente al M. bovis que esté trabajando en el campo, no sé, alguna paratuberculosis, alguna micobacteriosis aviar que pueda causar alguna interferencia. El inconveniente de que al hacer la comparativa se baja mucho la sensibilidad de la técnica
Entonces, lo más probable es que uno empiece a dejar animales positivos por M. bovis dentro del campo. Bueno, nuevamente un poco un cuadro con las tuberculinas, la presentación de tuberculinas. Esto es más o menos 10 es por 1000, o sea, 10 millones. Vemos cómo lamentablemente la presentación va cayendo a lo largo de los años, desde el 21 al 25. Y esta es la presentación de tuberculinas aviares. Este está fuera de escala, obviamente, no lo tengan en cuenta el tamaño de las vacas, ¿no? Estos son 160.000, que es más o menos lo que se produce. No es mucha la tuberculina aviar que se vende o que se comercializa acá en Argentina. No hay mucha gente que hace la prueba comparativa. Sí, la resolución 128 la establece obligatorio para saneamientos en cerdos, para saneamientos en ovinos, para certificación de campos ovinos y de cerdos. Obligatorio hacer la prueba comparativa, pero no es mucho, sinceramente, lo que se usa. Esta diapositiva muestra un poco el grado de certificación de avance de los saneamientos. Son datos del año pasado, pero se ve claramente que de más o menos 7.500 tambos en actividad, 8.000 tambos en actividad, el libre se encuentra más de la mitad. En cambio, si nos fijamos y comparamos con el rodeo de cría, donde hay 224.000 establecimientos no libres, o directamente sin estatus, y la cantidad de libres son muy pocos. ¿Mm? Y como medida, yo creo que fundamental que otorga esta resolución 128, y novedosa también, porque en las resoluciones anteriores que regían en esta materia no estaba contemplado, es la vigilancia en faena. Yo creo que esta vigilancia en faena le dio un plus al control de tuberculosis en la República Argentina, donde se incorporó a los frigoríficos que tienen personal de SENASA, los frigoríficos federales que tienen personal de SENASA adentro, la obligatoriedad de cargar en un sistema interno los hallazgos compatibles con tuberculosis. ¿Mm? La mecánica es la siguiente: a medida que en la playa de faena se observan lesiones compatibles con tuberculosis, eso se carga en un sistema online, que eso reporta a la oficina local de SENASA el hallazgo compatible, y entonces los agentes de la oficina local convocan al encargado del campo o al dueño del campo o con quien tengan contacto para que inicie un plan de saneamiento en el campo, independientemente de si sea tambo, sea campo de cría, o sea producción mixta, lo que sea. Esto, la gran ventaja que tiene es que también, entiendo yo, demuestra una vigilancia en el sistema, una sensación de que al veterinario que actúa y al dueño o el encargado del campo le conviene estar dentro de las normas de la ley, porque en cualquier momento le puede llegar una notificación de SENASA avisando que tiene hallazgos compatibles, y bueno, se hace una revisión integral de todo lo que está pasando en el campo, ¿no? Esta vigilancia en faena es obligatoria en frigoríficos de SENASA, o sea, frigoríficos federales, y algunos frigoríficos provinciales también están adheridos al mismo sistema, ¿no? Como comentaba, el hallazgo de lesiones compatibles son registrados en el SIGICA, que es un sistema de SENASA que reporta hallazgos distintos a hallazgos en faena. Los productores son notificados para que empiecen un saneamiento en campos de cría si no lo estaban haciendo, o para ajustar algunas condiciones si ellos ya estaban haciendo el saneamiento, ¿no? Acá hay un poquito un gráfico de cómo funciona ese sistema de trazabilidad, que, reitero, le da también. Yo entiendo que eh, la principal ventaja que tiene también es que le da también un poco de respaldo al veterinario privado que está trabajando en el campo y que se ve y que puede presentar ante el productor o ante su cliente que está siendo controlado indirectamente a través de la faena. Eso también le da un poco, me parece, de respaldo para sentarse
con el dueño del campo para poner ciertas condiciones en cuanto a la obligatoriedad de reportar los animales positivos a PPD. ¿Mm? Como les comentaba entonces, hay una serie de frigoríficos que reportan frigoríficos federales que reportan este sistema al SIGICA, ¿no? Este es un plano o un mapa de la cantidad de frigoríficos acá en Argentina. Como se sabe, la industria frigorífica tiene una tecnología muy buena comparada con otros países, está en muy buen nivel. El personal en general es altamente capacitado para este tema. Ya saben reconocer lesiones visibles. Al ser una enfermedad endémica, es algo que tiene muy presente el personal del frigorífico. De hecho, en el 4238, que es lo que llamamos el digesto, está muy bien especificado cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una inspección en faena con respecto a tuberculosis, el destino de las partes halladas, el destino del animal, el destino de la canal, etcétera, etcétera, de acuerdo a la cantidad de lesiones que se han encontrado, a la cantidad de órganos, de ganglios, etcétera. ¿Mm? Acá hay un poco los hallazgos, la prevalencia medida de hallazgos en faena. Esto creo que también es del año pasado. Como ven, por supuesto, eh, si vemos en la mayor cantidad se dan en Buenos Aires, en Santa Fe, en La Pampa, en aquellas zonas donde teníamos un clúster lechero importante. Como les comenté también, esto es interesante también para estudiantes y gente y veterinarios recién recibidos, cuáles son donde, los órganos de inspección y donde se producen principalmente los hallazgos de tuberculosis, cabeza, linfonódulos de traqueales y cuello, pulmonares y mesentéricos, ¿no? En cabeza tenemos tres: el parotidio, el retrofaringio y principalmente el submandibular. Los hallazgos, un 60-70% de los animales con tuberculosis vamos a encontrar lesiones, o si tenemos que buscar la micobacteria, vamos a encontrar en cabeza. Retrofaringios laterales, mediales y submandibulares, ¿no? Este es un pulmón, donde tenemos los traqueales, los bronquiales y los mediastínicos, ¿no? Se llaman mediastínicos principalmente. Después acá es como les comenté en otra oportunidad, de dónde están los clústeros o lugares donde más reporte de casos positivos hay, de acuerdo a los reportes de frigoríficos, de dónde vinieron esas tropas. Y este es un gráfico un poco de la prevalencia de TBC en hallazgos en faena. Si nos fijamos, van cayendo desde 1970 hasta en la actualidad. En el 2025 tenemos una prevalencia del 0,27 por animal. Yo entiendo que esta prevalencia es un poco mentirosa o esconde muchos de los animales positivos. Y no nos olvidemos que la tuberculosis, por el tipo de enfermedad que es, a medida que se va avanzando en los saneamientos de los campos, las lesiones visibles son menores, porque el animal no alcanza, con la presión de tuberculización y la sacada de los animales positivos, los animales que quedan no alcanzan a desarrollar la enfermedad. Es decir, en una inspección veterinaria, en una faena, por supuesto que no se produce, no se revisa de la misma magnitud que en una necropsia tradicional. Entonces hay cierta velocidad que imprime la faena que no permite hacer un fileteo o una inspección absoluta de todos los órganos y ganglios. Entonces, a medida que va avanzando, que va disminuyendo las prevalencias, como les comentaba, esa manifestación florida o esa manifestación en todos los órganos que se ve cuando uno entra a un campo sin saneamiento, ya eso no se manifiesta. Entonces las lesiones son más chicas, están localizadas en algunos ganglios en particular. Entonces eso por ahí, este 0,27 está enmascarando por ahí
una prevalencia un poco mayor. Si nos fijamos, la prevalencia de RESPAS es del 10,4, o sea, del 10,4 de los RESPA que mandaron animales a faena, tienen hallazgos compatibles con tuberculosis. Todavía este número sigue siendo alto. Esta diapositiva la puse un poco para ver en las condiciones en las que se manejan. Este indudablemente es un frigorífico muy bueno, un frigorífico posiblemente federal, posiblemente de exportación, pero si nosotros tomamos como un hallazgo promedio del 0,3% de la faena, y Argentina tiene una faena de 13 millones de cabezas anuales, con una cantidad de 220 por día, 220 días por año de faena, este personal está despansando y está en contacto con el bacilo, más o menos hay una faena de 200 positivos al día. Y 200 positivos encontrados en una línea de faena, es decir, vuelvo a repetir, una inspección rápida en determinados ganglios, que si bien son los que buscan principalmente tuberculosis, no es una necropsia detallada. O sea que este personal, a veces sin guantes, está, dicho mal y pronto, fumándose la despansada de de 200 animales positivos por día. Ese es el principal motivo que tenemos en Argentina para luchar contra la tuberculosis bovina. Más allá de las barreras arancelarias, más allá de las limitaciones en la producción, porque no nos olvidemos, esos animales del libro que vemos enflaquecidos, caquécticos, en una producción normal en Argentina no se producen. El animal sale del campo mucho antes de que llegue a ese estado. Es decir, para poder eh, determinar ese 10% menos en la producción de leche, ese 10% menos en la producción de carne que tenemos con animales o con rodeos infectados por tuberculosis, hay que tener muy afinados las otras variables para poder determinar qué es lo que yo estoy perdiendo por tener tuberculosis en mi rodeo. Yo creo que este tiene que ser el principal motivo por la lucha contra la tuberculosis. ¿Mm? Como contrapartida, es decir, cuando el animal llega a este estado, ya no pertenece al dueño del campo. Entonces esos decomisos que se producen tampoco le afectan. Ese es también es un tema a discutir, ¿no? Y como condición, como buena noticia, como marco, hay una resolución que es la 100 del 2011, que declara a la provincia de Tierra del Fuego libre de tuberculosis bovina. Tiene vigilancia permanente en hallazgos en faena y en tuberculizaciones, y efectivamente la provincia de Tierra del Fuego, por sus condiciones de isla, por sus condiciones de pocos establecimientos, con establecimientos grandes, pero pocos, por su condición de que durante mucho tiempo no se permitió la entrada de animales que no sean de pedigre en la isla. Bueno, se llegó esas condiciones se hicieron que la provincia permanezca libre y es certificada todos los años y, y efectivamente no hay hallazgo de tuberculosis en Tierra del Fuego. Bueno, eso es un poco lo que tengo para decirles. Muchas gracias por la atención. Estos son mis datos. Por supuesto, cualquier consulta puede ser hecho al mail. Están abiertas las puertas del laboratorio para aquel que tenga intención e interés en ver lo que hacemos. Nuestra actividad en el laboratorio es principalmente diagnóstico, producción de tuberculinas, control de tuberculinas o control de reactivos biológicos y una parte de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por la presentación, súper clara. Y bueno, gracias por dejar tu mail. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Y ahora continuamos con la segunda parte, que sería de actualización de tuberculosis bovina. Y me toca dar, digamos, lo que sería abordar esta enfermedad, pero sacando del foco central lo que sería el bovino y abarcando, digamos, otras especies animales a las cuales esta enfermedad afecta. Ya me presentaron, mi nombre es Soledad Barandiarán y vamos a continuar la charla con esta perspectiva. Ya tuvimos hablando, ¿no? ¿Por qué la tuberculosis animal o bovina o la tuberculosis mamífera, ¿no? Relacionada a esta enfermedad, diciendo actualmente tuberculosis animal, a mí me gusta más.
porque es una enfermedad zoonótica, o acto sea, en el que se produce hará entrega del enfermedad en el diploma humano, que se acredita. transmite al humano. Estuvimos escuchando que produce pérdidas productivas, ese animal no va a producir asistí de a la la misma facultad manera y si se encuentra un montón de enfermo. gente se la Y pierde. hay muchas pérdidas económicas, no solo por el decomiso, por esta observación en Playa de Faena que dijo Bernardo, sino también por el gasto del productor en las Mamíferos, técnicas a mapas campo empleadas para endémicos, sanear la una enfermedad. enfermedad que manejan. Y yo le voy a Todos los agregar otros la salud establecimientos grandes, animal. Esta enfermedad muy impacta bien, la salud de puertas del esos laboratorio animales que para quizás en aquel que producción tenga mal hecho, pero no está intención e interés enfocado en ver lo que hacemos. directamente en la Nuestra salud actividad en el laboratorio es de per principalmente se de ese diagnóstica. animal, sino en el impacto que tiene la falta de salud en ese animal productivo. Pero ya cuando impacta a animales de tipo de compañía, donde tienen un afecto muy importante, digamos, en un núcleo familiar, la salud de ese animal cobra mucha más importancia. Y en fauna silvestre pasa lo mismo con ejemplares de gran valor. Entonces, también afecta a la biodiversidad. Sabemos que en la región de América del Sur, principalmente, o América Central y del Sur, es donde más pérdida de biodiversidad hubo en estos últimos años por pérdida de especies silvestres que fueron directamente extintas. En Argentina, más del 25%, alrededor del 30% de las especies nativas de mamíferos están bajo algún tipo de riesgo en su conservación. Entonces, una enfermedad que afecta a estas poblaciones que ya están disminuidas y que disminuye el número de estos animales, trae consecuencias directamente en la biodiversidad del ecosistema. Y como dije recién, directamente ha llegado más particularmente en animales de compañía, y sabemos lo que representa hoy en día la convivencia que tenemos con los perros, los gatos dentro del hogar. La pérdida o la enfermedad de ese animal tiene un impacto muy grande en las personas, ya que es una enfermedad que en este tipo de especies, luego lo vamos a ver, produce mucha sintomatología y hasta la muerte de los animales. Entonces, vamos a hablar de tuberculosis animal, cuando hablamos de tuberculosis producida por Mycobacterium bovis, que es la que estuvimos viendo anteriormente llamada el bovino. Y una particularidad que pasa en la Argentina es que, como tenemos una producción de tipo más extensiva, o sea, el bovino sigue siendo el huésped principal, el hospedador principal del agente patógeno, del Mycobacterium bovis, y al tener una producción de tipo extensiva, donde el animal, o la mayoría de su tiempo productivo o alguna etapa de la producción está a campo, donde hay interacción con otras especies animales, donde si hay contaminación del ambiente, ese ambiente puede servir de fuente de infección a otras especies. Entonces se genera un ambiente para esta capacidad multihospedadora de Mycobacterium bovis que favorece la persistencia de la enfermedad y la dificultad en el control. Entonces, ¿qué pasa en el mundo, no? Porque que habló Bernardo un poco de lo que pasa en otros países, como que ponen, digamos, muchos recursos económicos y humanos para el control de esta enfermedad y tienen ingresos, digamos, más altos que los nuestros. Igual ven una dificultad muy grande en el control de la enfermedad, y uno de los factores que se repite en ciertos sectores es la presencia de fauna silvestre que perpetúa la enfermedad en esas regiones. Entonces, esta capacidad multihospedadora se evalúa como digamos, un problema muy grande en este tipo de patología, y en diferentes partes del mundo son, según la ecología, según muchas variables que influyen, diferentes especies silvestres actúan como perpetuadoras de la enfermedad o como verdaderos reservorios epidemiológicos. Entonces tenemos en Reino Unido el tejón, ciervos en Estados Unidos, en Canadá el bisonte, la zarigüeya muy estudiada y muy conocida en Nueva Zelanda, el búfalo africano en Sudáfrica, y en cierta región europea, que sería España, Francia y Portugal, el jabalí toma ese rol protagónico dentro de la fauna silvestre. En Argentina, ya viendo cuáles son, digamos, las especies silvestres que cumplen, o sea, donde se encontró tuberculosis bovina. Se hicieron estudios en un número bastante elevado de pecaríes y venado de las pampas, en donde se detectó la bacteria, se detectó la enfermedad, pero en muy baja prevalencia, con baja incidencia. También hay reportes de detección en zorro gris, en alguna especie de roedor, comadreja overa, y en un estudio bastante grande también de la especie de tapir y oso hormiguero. Estas son todas especies nativas de la Argentina, o sea, originarias de nuestra región.
No se encontró Mycobacterium bovis, o sea, Mycobacteria dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis, que son las mycobacterias patógenas, pero sí una alta carga de micobacterias ambientales, que sería de esperarse porque son animales de vida libre y en su comportamiento tienen mucha condición que hace que puedan estar infectados con micobacterias ambientales sin ningún tipo de patología, entonces se considera que ese animal no está enfermo. Sí se encontró en animales varados, mamíferos marinos, ahora estamos hablando, el lobo marino, elefante marino también se estudió, pero no se encontró, en el lobo marino y en delfín franciscana, también varado en la costa, que se encontró en la zona de Río Negro, se aisló, se vieron lesiones granulomatosas asociadas a la enfermedad y se aisló la bacteria en estos ejemplares. Y actualmente hay un estudio dinámico, digamos, de poblaciones vivas de lobos marinos y elefantes marinos en la Patagonia central y sur, que también es para saber cuál es la sanidad frente a esta enfermedad de esas poblaciones vivas y que tienen bastante interacción con los turistas. Y en la actualidad hay un foco activo de un brote de tuberculosis en Monocay y Coatí en la provincia de Misiones, con aislamientos de la Mycobacteria patógena. Si hablamos de especies exóticas, cuando hablamos de especies nativas y especies exóticas, el nativo es el que es propio de esta región y el exótico es el que por alguna razón fue introducido en estas regiones y algunos pudieron adaptarse mejor y otros peor, y eso condiciona, digamos, la efectividad en colonizar la nueva área, ¿no? Se detectó la enfermedad en liebre europea, en ciervo colorado, de forma libre, ¿no? Los que viven no están producidos, digamos, no están en una producción, en un sistema productivo, sino que estamos hablando de los que están en vida libre. En jabalí y en ciervo axis. Y actualmente se está estudiando al bisón americano como una especie silvestre que pueda llegar a ser también, que cumpla algún papel protagónico en mantener la enfermedad, ya que en Chile, en la zona más o menos de Neuquén y de Mendoza, quizás también un poco más arriba, sí encontraron en la convivencia del bisón con bovinos con una alta tasa de tuberculosis, que el bisón cumple una función de reservorio de la enfermedad, cosa que estamos estudiando en la parte de la cordillera de este lado, de la Argentina, para ver si el bisón cumpliría la misma función. Por ahora no estamos encontrando lo mismo, en concordancia de que no hay convivencia en el ambiente con una alta producción bovina y con una alta afectación de la enfermedad. Entonces, cuando no está el bovino, digamos, que ejerce como el desbordador del agente patógeno, la especie silvestre no actuaría por sí como mantenedora de la enfermedad o como que reintroduzca la enfermedad en esos ambientes. Pero claramente que se lleva todos los laureles, digamos, como pasa en Europa, es el jabalí. Entonces, el jabalí como especie exótica invasora, ¿por qué es tan efectivo? O sea, porque tiene que haber varias variables para que un animal cumpla esa función. Yo les hablaba que a nivel mundial hay diferentes especies. Acá en Argentina, ¿por qué sería el jabalí el que está como más observado? Es muy efectivo en cuanto a su capacidad invasora, ¿no? Tiene una plasticidad fisiológica enorme, entonces se adapta a un montón de ambientes diferentes, puede vivir en ambientes secos, en ambientes con cursos de agua, áridos, rocosos, se adapta fácilmente. Además tiene una dieta muy plástica, ¿no? Puede ser carroñero, se adapta a cualquier tipo de alimentación, puede ser excavador, herbívoro, o sea, con su condición omnívora, depredador de pequeñas presas o animales muertos. En esta región adquirió una capacidad de hibridación enorme, ya que tenemos sistemas productivos también de cerdo de tipo extensivo, o donde puede haber una interacción entre el jabalí y el cerdo doméstico. Entonces ahí se produce la hibridación y adquiere características propias de la especie comercial, como puede ser mayor resistencia a ciertas enfermedades o mayor productividad en su reproducción. Entonces ahí no está acá el jabalí puro que existe en Europa, sino que acá hay un cerdo feral o un chancho cimarrón, que es un híbrido entre el cerdo original y estas razas más de tipo productivas. Que les da, por ejemplo, en esta hibridación le da capacidades de aumentar el tamaño. El jabalí no es un animal tan grande, sin embargo, si vemos un chancho macho de un cerdo de producción,
adquiere un tamaño mucho más grande, los que son netamente para ganancia de músculo, son animales más rústicos, más grandes, y el jabalí adquiere esa capacidad o esa característica y se generan este animal es grandísimo que se vio en una cosecha de maíz. Y a su vez en la reproducción, no solo por esta hibridación, tomaron características de una mayor cantidad de lechigada, ¿no? El jabalí capaz paría muy pocos cerdos, y cuando se aparió con cerdas con esta característica de productiva, puede llegar a tener lechigadas de 12 o 13 animales. Y a su vez que debido a, digamos, que no hay tantas diferencias o tanta clemencia o exigencia climática en cuanto a los inviernos en esta zona de América, y por el calentamiento global, cuando aumenta la temperatura, se adapta a esta temperatura que le es más confortable, y se adaptó de tener una sola aparición al año a tener prácticamente 2 todos los años. Y también a la ausencia, ¿no?, de un depredador tope, un depredador que mantenga este crecimiento exacerbado en línea, como puede ser el puma, el jaguarete, que sabemos por que las cosas de la caza y, bueno, no fomentar la protección de estas especies tan importantes como reguladores de la ecología natural de una región, hacen que la ausencia de depredador no tenga quien limite, más que si nosotros actuamos, a esta especie reproduciéndose importantemente. Entonces, la pregunta es, volviendo a la enfermedad, dado que ya es tan efectivo como especie dispersora o invasora, ¿puede ser reservorio como pasa en Europa? Y la verdad que cada vez está más disperso en la Argentina, año a año aumentan las provincias en donde hay avistamientos, donde los productores se quejan de que está la especie en el lugar, donde se lo ve por cámaras trampa, o sea, el animal se está expandiendo exponencialmente por el país. O sea, está en las áreas donde está la mayor zona productiva, donde mostró Bernardo, ¿no? En la zona de carne y de leche. Esta sería más de carne, pero está más para el norte. Y es exactamente donde está el animal, que también coincide con digamos, la siembra de alimentos de estos animales. Mi grupo de investigación, que trabajamos en tuberculosis en animales silvestres, en los distintos nichos, ya hemos estudiado en varios nichos ecológicos a la especie, en todos hemos detectado tuberculosis, o sea que el animal es susceptible y se infecta de tuberculosis. Y a su vez, cuando identificamos la bacteria y vemos los patrones que tiene esa bacteria, son los que tienen los bovinos. Entonces, claramente hay una infección o una transmisión activa entre estas dos especies. El año pasado publicamos un trabajo en donde se investigaron 311 muestras de cerdos silvestres, como jabalí o chancho cimarrón, que estuvimos hablando, de diferentes provincias de la Argentina. Encontramos una prevalencia bastante alta en general de 11,2, pero bueno, alrededor del 11%, pero hay lugares donde llegaba al 20%, digamos, de incidencia de la enfermedad, también micobacterias ambientales, y cuando hicimos esta caracterización molecular, vimos que el 75% de los patrones de esas Mycobacterium bovis que se aislaba de esos animales, habían sido identificados previamente en bovinos, y muchos eran de la misma zona. A su vez, encontramos que también se compartían con la producción de cerdos, como ya se esperaba y se estaba viendo, pero lo confirmábamos de que efectivamente hay transmisión entre estos dos animales, y también entre la fauna en las cuales conviven, porque están en áreas libres. Entonces también hay estas especies nativas que conviven con estos animales que tienen Mycobacterium bovis viva dentro de su organismo y que pueden actuar como fuentes de infección. A su vez, en los humanos, donde fue detectado tuberculosis zoonótica, también compartían el 42% de los patrones. Entonces, acá lo que vimos es el rol epidemiológico del cerdo, postulándolo como posible reservorio en la región, la importancia de la transmisión del cerdo, que por lo general solo se observa en los bovinos, pero en este también vimos que con la producción de cerdo también era un agente importante, y el riesgo, ¿no?, de esto, de afectar la biodiversidad por compartir patógenos con la fauna nativa con las que cohabitan. Normalmente se ven escenas en donde el jabalí están en las mismas áreas, en los puntos de agua es muy común que se produzcan transmisión de enfermedades, la tuberculosis no escapa a esta característica, y acá vemos a los jabalíes bañándose directamente en los bebederos. Acá también vemos otra imagen de bovinos pastando en el medio
Pancho, en el mismo lugar. Por lo general se cree que cuando es transmisión entre diferentes especies es asincrónica, pero acá ni siquiera necesita ser asincrónica, sino que en el mismo momento están en el mismo lugar y conviven perfectamente. Y ya habiendo casi echado la culpa al cerdo, como al chancho cimarrón salvaje, como, digamos, posible reservorio, aparece una nueva víctima que podría ser el ciervo axis, donde también vimos que en otras áreas del mundo el ciervo es considerado una especie reservoria, como en Estados Unidos. ¿Qué pasa acá en Argentina? Que también el ciervo axis es una especie que es invasora, ¿no? Que fue traído para fines cinegenéticos, o sea, para la caza, y que luego se ha escapado, y en muchas zonas de la Argentina hay un montón de ciervos que aumentan su reproducción y que empiezan a ser un problema para tanto el equilibrio de la flora y la fauna de esas regiones. Entonces, a la respuesta a esta pregunta, a este interrogante, le voy a dejar un punto suspensivo, pero después lo veremos. En ciertas regiones, la verdad que podría. Estamos haciendo un trabajo muy importante con gente de Tandil, con la Universidad de Tandil, en el Palmar. En el Palmar hay un plan de control de especies exóticas invasoras, dentro de ellas está el ciervo axis, y donde hemos encontrado la enfermedad, y le dimos la vuelta que no solo vemos la presencia, la caracterización de la enfermedad en el ciervo, sino también ver si las personas que están en contacto con esos ciervos, mediante la caza, los guardaparques, los familiares de esas personas que están todo el tiempo en contacto con este tipo de animal de caza, cómo están referente a la tuberculosis. Entonces hice una investigación no solo en los animales, sino también en las personas que tienen contacto. Y ya va, dentro de poco va a estar esa publicación. Pero, para adelantarles algo, el ciervo tiene una particularidad que presenta muchas más lesiones que el jabalí. Quizás tiene menos prevalencia o incidencia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, digamos, a factibilidad de infectar el ambiente o de eliminar la bacteria en el ambiente por el sistema respiratorio, un animal enfermo es mucho más efectivo que un animal que tiene la enfermedad más en tipo latente o controlada. El ciervo es un animal se estresa más y se observan más lesiones diseminadas, entonces sería más bomba, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la efectividad de infectar o de transmitir la enfermedad. Entonces, eventualmente el ciervo axis es otra especie silvestre a la que habría que investigar en diferentes regiones de qué es lo que está pasando en cuanto a la tuberculosis. Eso en cuanto a un resumen de lo que estaría pasando con especies silvestres, y no quiero aburrirlos, pero voy rápidamente voy a abarcar también lo que está pasando con la tuberculosis y las micobacteriosis, porque también son importantes en los animales de compañía. Volvemos a salir del bovino, nos metemos en otro mundo, y en animales de compañía hay dos escenarios muy diferentes en cuanto a la epidemiología, que es dónde se contagian, digamos, dónde nace esta posibilidad de que ni perro ni gato se contagien de tuberculosis. Hay una epidemiología muy clara en ambientes rurales y otra muy diferente en ambientes urbanos. Claramente, en ambientes rurales está relacionado con la cercanía de estos animales con bovinos. Entonces, en sistemas productivos, donde es muy común, si uno ha ido a un tambo o algún campo, la convivencia entre gatos y perros en el lugar con los animales es muy cercana. Entonces, ahí surgen estas transmisiones de diferentes patógenos, donde la tuberculosis, que también puede ser eliminada por leche, empiezan a actuar estos círculos de contagio. En el ámbito rural, en el ámbito urbano, no hay contacto alguno con un bovino, digamos, las vías de transmisión comúnmente son diferentes. Una muy común es el alimento. Ahora hay mucho en cuanto al alimento crudo de los animales, y aparecen casos asociados a la dieta BARF, particularmente en los gatos con infecciones con Mycobacterium bovis procedente de dietas BARF, que son sin tratamiento térmico. Hay un estudio muy importante con muchos casos, más de 80 casos de gatos contagiados de Mycobacterium bovis por un alimento de estas dietas BARF administrado, donde se había hecho con un ciervo infectado con tuberculosis. Entonces, hay que tener cuidado cuando se toma la decisión de darle este tipo de alimentación a nuestros animales. Bueno, también otros hábitos en los urbanos es la alimentación con bofe a los animales. En el gato está muy
de antes que se le daba pulmones, y el pulmón es un lugar donde la bacteria puede estar sin generar lesión, sin estar ese pulmón tan alterado, entonces que pase a la carnicería, esa inspección que estuvimos viendo con Bernardo, que se hace en el frigorífico, llegue a la carnicería y ahí, si no se hace un tratamiento térmico, nosotros lo cocinamos, pero si se lo da crudo a los animales, esa bacteria va a llegar cruda al sistema digestivo de esos animales. Entonces se van a enfermar. Acá tenemos la señora alimentando una gran cantidad de gatos con sobras de carnicería. Y otra epidemiología que se da, más asociada a perros, es la infección no de Mycobacterium bovis, acá me corro un poco, sino de la hermana, lo que dijo Bernardo, que está muy relacionado genéticamente, es Mycobacterium tuberculosis. Entonces se ve en casos de personas sin hogar, en donde hay una interacción muy cercana entre esa persona, que seguramente tiene una inmunidad debilitada, digamos, por su condición. Hay una alta tasa de personas sin hogar con enfermedades, entre estas la tuberculosis, y el canino se infecta. Entonces, cuando hay un perro rescatado, hay que indagar un poco, si se puede, de la procedencia de ese animal para estar más alertas. Pero no escapa a las personas sin hogar, sino actualmente hay un aumento de casos de tuberculosis humana en la Argentina, en los titulares y directamente también en los diferentes boletines del Ministerio de Salud. El diagnóstico de la tuberculosis en Argentina, para hablar ya de la tuberculosis no humana, sino de la tuberculosis zoonótica, que estuvimos hablando, producida por Mycobacterium bovis, es a través de, o sea, podría ser vaciloscopía, cultivo, prueba cutánea, que sería la prueba de Mantoux, y métodos moleculares o interferón gamma. Ninguna de esas metodologías, excepto el cultivo seguida de PCR diferencial, diferencia entre Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis. Entonces, actualmente en la Argentina, con el GeneXpert, que es este que está mostrando, solo se detectan micobacterias patógenas. Entonces, no se sabe, en este aumento de los casos de tuberculosis, cuál es la participación de Mycobacterium bovis. Si no sabemos cuál es la participación, no podemos generar medidas preventivas. Siempre para generar una medida de acción, hay que saber dónde uno está parado. En este momento, no se sabe. Entonces, el problema es la escasa diferenciación de esta tuberculosis o no. Para mostrar un poco, no me voy a ahondar, pero desde el 2022 está aumentando año a año la tasa nacional de declaración o de detección y confirmación de tuberculosis en la Argentina. Este es un boletín anual del 2024, el 2025 pasó lo mismo, o sea, hay aumento de la incidencia. La tuberculosis no está asociada también a sistemas, a la comunidad, digamos, más vulnerada. Entonces no es igual la distribución en toda la Argentina, en las regiones del norte, en Buenos Aires, también por la cantidad de gente y mucha gente que, digamos, que viene de otros países y otros sectores, son los lugares con mayor impacto, lugares de mayor pobreza son los que se ven más afectados, en donde hay menos recurso a acceso al sistema de salud, a diferenciación de la bacteria, entonces se genera todavía más, digamos, más desconocimiento de la situación. Y también para señalar esta desigualdad, no solo es en la detección y en la en la detección y la casuística, ¿no?, de la enfermedad de las personas, sino que una persona que se enferma en Buenos Aires tiene muchas más probabilidades de curarse de tuberculosis que una persona que se enferma en Formosa. Tiene como 6 veces más posibilidades de morir que la persona que se enferma en Buenos Aires. Entonces, todo esto agrava y todo esto está sumado a la falta de información, falta de recursos humanos, recursos económicos, etc. Esto es lo que dije recién. No olvidar que no pasa acá porque no está esta especie. Mycobacterium microti en Europa se habla de tuberculosis en gatos, es el típico gato cazando rata, allá tienen Mycobacterium microti que está en los roedores, entonces los gatos se enferman con tuberculosis de esta especie animal. Acá en América no se encontró esta especie, tiene particularidades para el cultivo. Lo estuvimos buscando, todavía no lo encontramos. Pequeño y ya cerrando, creo que vamos bien. La particularidad no solo es en lo que les vengo mostrando de las diferencias de la epidemiología en cuanto a la enfermedad en lo que es el bovino, lo que es especies silvestres y animales de compañía,
sino también en cómo hacemos el diagnóstico, o sea, cómo detectamos esa bacteria en estas especies diferentes a las que son bovinos, cuando imagínense que todas las técnicas diagnósticas están estandarizadas para los bovinos, que es donde más se ataca la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos para detectarla en las otras especies silvestres? En pequeños animales, que más o menos en especies silvestres podemos hacer un híbrido entre lo que pasaría en bovinos y en especies animales, pero en especies animales, para traerlo más a donde tenemos más, digamos, algunas herramientas para utilizar en la clínica del veterinario, tenemos signos clínicos inespecíficos, que eso es malo, ¿no? Porque uno empieza a sospechar de tuberculosis cuando ya el animal vino con un montón de otras patologías que no resolvieron con el tratamiento que se pensaba, entonces siguen pensando, y en un momento dicen, no será tuberculosis. Ya el animal tiene una evolución de la enfermedad muy marcada, por lo general pasa eso. Entonces, cuando yo pongo esta imagen donde vemos el abanico de disponibilidad de técnicas diagnósticas que tenemos, la verdad que para pequeños animales nos quedamos con muy pocas. El inmunoalérgico, que es el que estuvimos hablando, que es la primera herramienta a nivel mundial para controlar la enfermedad en bovinos, no se puede usar en animales de compañía. Y lo que tenemos es una clínica que es errática, no está asociada, no es como en humanos donde uno ve o se presenta en la clínica una persona con muchos días de sudoración nocturna, fiebre y tos, y 2 más 2 es, hagámosle diagnóstico de tuberculosis. En animales no tenemos una casuística asociada a la enfermedad, más que una enfermedad crónica consultiva que no resuelve a otros tratamientos. La radiología, si tiene asociado, digamos, a la parte, perdón, ahí está la imagen de la inspección clínica, en donde la inspección clínica lo que podemos llegar a observar es un aumento de los linfonódulos que se pueden inspeccionar en inspección, digamos, general. Si hay algún linfonódulo superficial que está aumentado de tamaño o de consistencia, uno puede empezar a sospechar, ya que es una enfermedad linfonodular. En el radiológico, como venía diciendo, si tiene afectado los pulmones, vamos a ver algo bastante característico, tanto en perros como en gatos, ¿sí? En cuanto a la radiografía y las imágenes. Hematológico y bioquímico, la verdad que no es muy orientativo, resultados inespecíficos, hiperglobulinemia, anemia y leucocitos con neutrofilia moderada, o sea, no hay nada patognomónico que se asocie directamente a esta enfermedad. Y la mayoría de las veces llegamos a un buen diagnóstico cuando el animal ya está muerto. Entonces ahí se hace una necropsia, y cuando se hace una necropsia, perdón, se encuentran un montón de lesiones características de estos granulomas en diferentes partes del cuerpo. Pero bueno, el desafío está en identificarlo cuando el animal está vivo, ¿no? Pero una vez que tenemos la toma de muestra, que puede ser también a través de un lavaje broncoalveolar o una punción de algún linfonódulo, estos que hablamos que estaban reactivos, y tenemos herramientas como tinciones diferenciales, la tinción de Sim-Nielsen, la citología, que también con una tinción podemos ver la estructura celular, digamos, qué células están presentes y bacilos característicos con la tinción de Sim-Nielsen, y también las lesiones histopatológicas con las diferentes células que forman el granuloma. Y luego cultivo bacteriológico. Entonces, como dije recién, citología, histopatología es una buena herramienta inicial. Luego sería lo más, digamos, lo mejor que nos podría pasar, obtener el aislamiento de la bacteria a través del diagnóstico bacteriológico, que es muy engorroso, ya que es una bacteria de crecimiento muy lento, con una diferenciación de las diferentes micobacterias, que ya dijimos que se parecen mucho genómicamente, y hay otras bacterias que no son patógenas. Y luego de la tinción, esas son unas tinciones hermosas que se hicieron luego de cultivos, que vemos la bacteria en pureza. Y lo que se puede hacer después para caracterizar, esos son cultivos con el medio de Stonebreak y Lowenstein-Jensen, teñidos. Se toman unas muestras, muy casero, como ven, la parte de atrás es lo que nosotros llamamos camita, que es con cosas de Herbopol. Y luego lo que hacemos con eso es teñirlo y hacer la caracterización molecular con las diferentes reacciones que te identifican de forma específica a cuál es la especie que estaba actuando en ese momento. Lo que hicimos en animales pequeños, como vemos que año a año también aumenta la casuística de sospecha y de confirmación de micobacterias, pero el veterinario como que no está acostumbrado a sospechar de esta enfermedad, elaboramos una guía en donde según la especie animal y los signos clínicos que se ven en la clínica,
valga la redundancia, orientamos cuáles serían las mejores muestras, de qué forma remitirla y qué diagnóstico solicitar en el laboratorio que tenemos en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad Veterinaria de la UBA, que es para el diagnóstico de micobacterias y tuberculosis. Entonces, de esa manera, esta guía la elaboramos, tenemos un QR, se las enviamos a los veterinarios y de esa manera nos llegan las muestras de forma óptima y aumentamos la eficacia y la sensibilidad de detección de estas micobacterias. Bueno, ya llegando al final, les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado la charla, les dejo mi mail por cualquier consulta y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, súper interesante también. Y gracias también por dejar tu mail, así cualquier consulta te pueden escribir. Bueno, creo que estuvo súper claro ambos disertantes, así que bueno, cualquier consulta tenemos los mails. Así que bueno, los saludo y muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego, gracias.